El momento de iluminación del ser humano es en el quinto septenio de la vida. El quinto septenio de la vida se da entre los 28 y los 35 años. Ahí es donde, pues sí, los que creen en eso, yo creo mucho en eso, ahí fue donde, Por dos. donde el Buda se iluminó, donde Cristo se iluminó. Yo creo que ese es un buen momento para uno tomar unas grandes decisiones y es un ciclo de la vida que no se repite. Hola, hola, como siempre, bienvenidos a esta nueva emisión, un nuevo capítulo de esta historia de la esencia de emprender, un espacio que hemos creado para explorar historias, retos, desafíos, éxitos, pero también fracasos, historias de fracaso que son tan enriquecedoras de diferentes emprendedores y emprendedoras. Nuestro deseo, como siempre les digo, es que de cada una de ellas podamos descubrir juntos la esencia que hay detrás de emprender y que sobre todo nos sirva de guía e inspiración para todos aquellos que están y que estamos en este hermoso camino de emprender. Recuerden que no solo nos escuchan a esta hora por nuestra frecuencia 1940, sino que nos encuentran en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Buscan frecuencia U Podcast y ahí está la playlist de la esencia de emprender y ahí se van a conectar con cada una de las ya 35. Hoy empezamos la 36, la historia número 36 en este esencia de emprender. Hoy con un crack, con Alejandro Escobar Correa, contador, especialista en finanzas, con un MBA y cofundador y gerente estratégico de sectorial.co. Tiene una hoja de vida, pues ahí lo vamos a ir conociendo y la idea es que en esta historia lo conozcamos primero a él como ser humano y luego que nos hable obviamente de todo este tema de sectorial, en donde obviamente su área de experticia. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? No, Mauricio, mil gracias, muchas gracias por la invitación a todas las personas que nos escuchan, mil gracias y genial que podamos compartir un poquito lo que mueve el emprendimiento y el caso pues que yo lidero que es sectorial. Pero hablemos primero del ser humano. A nosotros nos gusta primero conocer quién es Alejandro, Alejandro, la vida de Alejandro, un poquito de la historia, porque al final los emprendedores somos eso, somos seres humanos que a partir de situaciones positivas, unas no tanto, llegamos a donde estamos hoy. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es ese recorrido un poco del ser humano antes de meternos a hablar de sectorial y seguramente de toda esa carrera profesional pues que ha sido tan exitosa para vos? Ah, súper. Pues, a ver, yo creo que incluso pues cuando uno mira como la parte ya desde el emprendimiento, una gran parte tiene que ver con las bases en las que uno fue formado. Yo particularmente no vengo de una familia emprendedora. O sea, mi madre fue juez de la República. Digamos que ahí lo que yo aprendí fue muchos temas de disciplina, de rigurosidad, que luego pues yo veo muchas cosas de las que hacemos en sectorial y son elementos que tienen que ver con la rigurosidad, entonces viene un poco desde ese frente. Mi papá viene más de un origen desde la parte agrícola, desde la parte ganadera, digamos que ahí sí hay elementos de emprendimiento, pero muy desde el punto de vista más de la negociación que desde la visión o desarrollo de grandes organizaciones, sino más como desde el punto de vista de negociación, pero eso se tiene que relacionar pues la parte comercial con la parte técnica para que una organización tenga éxito. Entonces digamos que mi origen viene ahí, sin embargo lo que vi pues un poquito con el ejemplo de mis padres no fue tanto como el tema de emprender. El tema Sí, unos valores muy importantes para que después total, seguramente has venido aplicando. total, de acuerdo. Y no tanto el hecho como de crear o de desarrollar una organización, sino como de desarrollar un camino profesional independiente de cuál sea el rol. Ya el tema un poquito más hacia el emprendimiento fue porque tuve la oportunidad de empezar a trabajar muy joven, pues como a los 18 años, están haciendo incluso el pregrado. Empecé a trabajar en el Grupo Bancolombia. Y ahí empecé a ver muchas de las necesidades de lo que hoy nosotros hacemos en ¿Qué hacías en sectorial. Bancolombia? Yo en Bancolombia, el rol mío se llamaba auxiliar de crédito. Entonces, auxiliar de crédito es básicamente ayudarle a los analistas de crédito como a que la información con la cual ellos hacen los análisis sea una información correcta. Entonces era mucha labor asistencial, que recibieran completo los estados financieros, que la información del cliente o la empresa a la cual le iban a analizar, otorgarle un crédito estuviera completa. Y ahí empecé a ver como un poquito un tema que ocurría en el banco, luego yo trabajé en Corficolombiana, trabajé en el Grupo Serfinco y había como una misma necesidad y era que cuando uno va a tomar una decisión
desde la parte crediticia, o sea, otorgarle un préstamo a una empresa, uno tiene que mirar como tres cosas. Primero, que la empresa sí exista, eso es labor de los comerciales, visitar la organización, que sí exista, que haya funcionamiento. Un segundo elemento que tiene que ver más con finanzas corporativas, que es uno revisar esos estados financieros para saber si hay o no hay capacidad de pago en esa empresa. Y una tercera variable era saber si el sector donde habita esa empresa es un sector bueno o es un sector negativo, para uno saber si ese crédito que iba a dar tenía riesgo o no. Y resulta que en esa tercera variable la información era limitada, pese a que en los bancos a los cuales pues admiramos mucho y son gran parte de nuestros clientes, tienen unas áreas robustas de investigaciones económicas, no alcanzaban a llegar a toda la granularidad de sectores que hay en el país. Colombia es un país muy rico en desarrollo de organizaciones multisectoriales. Tú aquí ves de todo tipo de sectores en nuestro país, y tomar una decisión de riesgo de crédito cuando los sectores son tan diversos. O sea, hoy tú analizas una textilera, es muy diferente a una compañía de software, muy diferente a una compañía de contact center, diferente a una petrolera, es un universo gigante. Entonces ahí adolecíamos de información. Entonces ahí empezó un poquito como la curiosidad de, venga, qué tipo de metodología uno puede crear para dar acceso a múltiples informes, investigación económica de múltiples sectores. Y hoy nosotros lo que hemos logrado es que básicamente democratizamos el acceso a estudios económicos de primer nivel, estudios económicos sectoriales, y ya los usuarios nuestros no son los bancos, sino que son las diferentes organizaciones tomando decisiones sobre el norte de su empresa a la luz de su sector. Entonces digamos que el origen como mío es como la mezcla de un ejemplo de una madre con mucha tenacidad y rigurosidad. Lo que hoy nosotros hacemos en sectorial es elementos muy técnicos, con una buena capacidad de relacionamiento y de negociación. Eso viene un poquito más desde mi padre, y la mezcla de esos valores más el conocimiento pues académico llevaron a encontrar una necesidad del mercado o el desarrollo de una organización. Yo no pensaba emprender porque la carrera mía profesional arrancó muy rápido y creció a una velocidad bastante también acelerada. Cuando yo tengo 18 años y entro como auxiliar de crédito al Grupo Bancolombia. A los 23 años yo ya estaba como jefe de riesgos y planeación financiera en una compañía de factoring que se llama Factor Dinero, ¿sí? Entonces pues es una carrera bastante rápida. Yo pensé que mi carrera Sí, muy iba a seguir vertiginosa, sí, siendo... o sea, muy escalada, pues con un Sí, escalamiento muy rápido. sí, yo pensé que mi carrera iba a seguir siendo como una carrera profesional corporativa, ¿cierto? Como, no sé, las grandes organizaciones que tiene el país, una vicepresidencia corporativa, como luego hacia la presidencia de algún tipo de organización. Yo pensé que iba a ir allá, pero al final a uno lo que le muestra es el mercado, qué necesidades existen, qué se requiere, y ahí la mezcla de conocimiento, uno estar bien ubicado y tener mucha curiosidad, te muestra, y ahí fue donde arrancó sectorial. ¿Y cómo tomaste esa decisión? O sea, porque claramente decís, y esto es bueno porque cuando exploramos las historias de los emprendedores, es muy bonito porque Ujú. cuando nos escriben nos dicen, claro, preguntarle en qué punto, porque tomar una decisión, pues digamos, tomando las palabras que vos decís, en términos de que tenías una carrera muy promisoria en este tema del sector financiero, con una proyección que estaba escalando, viste Ujú. obviamente con esa capacidad seguramente también heredada de ver esas oportunidades. ¿Cómo tomar la decisión? O sea, ¿qué pasa cuando decís, pues cuando Alejandro dice, ve, yo creo que vale la pena apostarle a Sí. crear algo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue esa experiencia que yo creo que nos nutre mucho la Ujú. conversación? En Sectorial construimos trimestralmente un informe de perspectivas macroeconómicas, donde proyectamos a 2 años el PIB, tasa de cambio, tasa de interés, inflación y empleo, que te servirá para analizar las variables externas que impactarán tu compañía. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Mi amor, yo creo que no existe buen momento para emprender, ni tampoco hay un mal momento para emprender. Todos los momentos pueden ser buenos para desarrollar ese tipo de organización. El emprendimiento también puede ser un momento negativo. O sea, muchas veces se dice que el mejor momento para emprender es cuando las personas ya hayan pasado por un buen camino en algún tipo de organización, hayan formado unas bases completas. Pero vos ahí tenés mucho problema al emprender, porque en el ciclo de la vida, si es un ciclo entre comillas tradicional, entonces ese momento se te puede dar, no sé, hacia los 40 años, cuando vos ya tenés
familia, hijos, pues un mayor nivel de responsabilidades. Y cuando tú estás en un camino profesional, que ya tenés una formación gigante, tenés una buena experiencia, entonces en teoría podría ser un buen momento para emprender. Es muy difícil tomar la decisión de emprender porque tú ya tienes, digamos que en teoría, un salario asegurado, entre comillas, o no seguro, pero tienes un poquito más como de confort, y ahí la aversión al riesgo es muy diferente. O sea, tomar la decisión ahí es compleja. Entonces, si uno lo mira desde las capacidades técnicas, ese es un buen momento. Hay experiencia, hay conocimiento técnico, pero la aversión al riesgo es muy diferente. Tú ya tienes una gran cantidad de Ya vos responsabilidades. pensás en un montón de personas también alrededor tuyo. Claro. Exacto. Te vas como al punto diferente cuando estás muy joven, y si tú estás, digamos, dentro del grupo que, pues lastimosamente no está la mayoría del país, porque nuestro país tiene una situación de pobreza alta y hay un trabajo infantil bastante alto, pero si no estás en esa situación, tú no tienes gran cantidad de responsabilidades, por lo cual la aversión al riesgo pues es casi que nula. Tú no tienes el tema de riesgo, entonces tú te puedes lanzar a emprender. De hecho, cuando uno mira como la evolución de las generaciones, Gen Z en la actualidad son una gran cantidad de emprendedores a través de un montón de herramientas digitales que no existían anteriormente, y en gran parte porque digamos que no hay mucho en juego, ¿cierto? Tú no tienes una gran cantidad de riesgo, entonces tú dices, ese es un súper buen momento. A mí me pasó la segunda, perdón. O sea, yo tenía 23 años, tenía un cargo muy bacano en una organización muy bonita, pero ya veía esta necesidad, entonces yo ahí dije, bueno, ¿y qué puede pasar? O sea, si me lanzo y fracaso, pues tengo 23 años, en el momento vivo con mi mamá, pues mis costos no son nada, pues mis costos en ese momento era, no Casi sé, cero, pues sí, sí, salir era muy a poco. parrandear con Sí, mis claro. amigos, pues ahí no había eso. Entonces ahí se mezcla como esos elementos. Veo la necesidad muy clara, muy evidente en el mercado. Tengo 23 años y digo, de una me lanzo. Cuando me lanzo, yo me lancé con un amigo, por eso yo soy cofundador de Sectorial. Nos lanzamos, mm, y luego con el camino encuentras que ese momento eh, tal vez no sea el momento indicado. Tienes una gran ventaja, es que las ganas son todas, la energía son todas, ¿sí? Vos te querés devorar el mundo, pero el conocimiento del mundo empresarial es nulo. O sea, listo, lanza Alejandro Escobar, una organización que se llama Sectorial. ¿Quién conoce a Alejandro Escobar? ¿Quién conoce a Sectorial? Absolutamente nada. No sé, un pelado de 23 años haciendo eso. O sea, la atracción de nuestro producto era nula, nadie nos abría las puertas. Entonces te encuentras como, vení, este no es el momento indicado. Yo creo mucho en el tema energético, en el tema holístico, y dicen que el momento de iluminación del ser humano es en el quinto septenio de la vida. El quinto septenio de la vida sea entre los 28 y los 35 años. Ahí es donde, pues sí, los que creen en eso, yo creo mucho en eso, ahí fue donde, Por dos. donde el Buda se iluminó, donde Cristo se iluminó. Yo creo que ese es un buen momento para uno tomar unas grandes decisiones, y es un ciclo de la vida que no se repite. No fue el caso mío, pero los casos más enriquecedores de emprendimiento es vos encontrar que vos te estás equivocando en algo para saber cómo tapas eso. Entonces, ¿yo qué me equivoqué? Al equipo de desarrollo de organización, el conocimiento técnico los teníamos, el desarrollo del producto lo teníamos, nos faltaba era un equipo con altas habilidades de relacionamiento, que solamente porque estaba ahí una persona dentro del equipo le abrieran las puertas y pudieran ver ese contenido. Y ahí lo que nos pasó es que más o menos al año siguiente a emprender, esto empezó en el 2011, al año siguiente, el socio con el que yo empecé, con Sebastián, se retira porque se gana una beca bacanísima para irse a estudiar mercados energéticos a Suiza. Entonces yo creí que ahí se iba a acabar pues el desarrollo de Sectorial, pero eso coincidió, y este también pues es, yo creo que una recomendación para todos. Yo creo que uno sí tiene que hacer una carrera en empresas un tiempo, trabajar un tiempo en empresas, porque eso te da un relacionamiento. Puedes que no tengas el super relacionamiento, pero algunos claves, eso va a ser motor de desarrollo posteriormente. Y en ese momento, cuando Sebastián se retira,
una persona que es amigo y que es mi padre profesional, él se llama Carlos Mario Rivera, él estaba desarrollando una banca de inversión. Pues te estoy hablando de un banquero de 20 años en el sector financiero con todo el relacionamiento, entonces ahí unimos fuerzas. Nosotros desde el producto técnico de sectorial, él liderando su banca de inversión, la banca de inversión se llama Inercia Valor, de hecho yo también hago parte de la banca de inversión, hacemos como un swap de acciones y él nos empieza a ayudar a abrir esas puertas que no estábamos logrando abrir. Y ahí empieza, digamos, como al producto sectorial a empezar a tener tracción. Entonces, buen momento para emprender, yo creería que ese es en ese septenio de la vida, en ese quinto septenio de la vida, porque tú ya tienes mucha información para lograr hacer eso. Posterior a eso, la aversión al riesgo cambia. Antes de eso te quieres devorar al mundo, pero tienes poco relacionamiento, poco nivel de experiencia. El caso mío fue ese antes, y la enseñanza de emprender es que un poquito como de los errores vos tenés que hacer es pivotes de tu modelo de negocio, ajustes en el modelo de negocio para que empiece a tomar tracción. Ese fue como el momento nuestro. Cuentas una cosa bacana y es, tuviste un socio, pues tuviste una persona ¿qué rol cumplió tu socio para iniciar en ese sentido? O sea, ¿vos eras el de las ganas y lo trajiste o el que, o sea, cómo fue ese tema? Porque mucha gente también, pues la importancia de asociar, y agradezco mucho esta conversación porque se está convirtiendo es como una masterclass muy bacana, es eso, la importancia del socio. Sí. Mira, a ver, esto es como charro y ya me gusta contarlo y es que, de nuevo, yo en ese momento que estaba, tenía 23 años, jefe de riesgos y planeación financiera en una compañía financiera importante, yo ahí tenía la idea, pero como que vení, yo sigo por este camino. Y en una salida de amigos, es muy charro porque hay unos memes que dicen que si el grupo de amigos hombres sale a tomar trago a determinada hora, lo que dice es que montemos un negocio. Entonces en esa salida fue un poquito como puro una conversación de, hey, ustedes se ven toda la vida trabajando para una organización, ustedes se ven creando, desarrollando cosas. Y en ese grupo de amigos, no, yo me veo toda la vida en una organización, yo me veo en la academia, yo me veo eso. Y yo les conté que yo no estaba muy seguro porque tenía como una especie de dualidad en ese momento porque estaba viendo que mi carrera profesional estaba avanzando en un camino bastante interesante, pero tenía esta idea. Y yo conté pues esa idea ahí a los amigos, entre esos pues ahí estaba Sebastián. Y bueno, quedó ahí, pues ya cada uno para su casa, todo el tema. Y a los días Sebastián me llama y me dice, vení, ¿por qué no le vamos poniendo norte a eso? A mí me gusta, me suena, me parece que tiene como potencial. Entonces el rol que cumple ahí inicialmente Sebastián es como el switch para uno decir, venga, arranquemos que esto se puede hacer. Y yo inicialmente dije, él muy brillante, una persona técnica demasiado buena. Yo más como desde la ideación de eso, cómo podía servir, nos distribuíamos como unos roles técnicos, pues yo seguía trabajando. Esa era la pregunta que te quería hacer como para complementar Sí. y más que interrumpirte, como sumarte. ¿Renunciaron? ¿Sebastián estaba también trabajando? Sí. ¿Cómo fue ese match ahí? Porque también se puede empezar a emprender sin tener que abandonar todo. O sea, uno puede seguir trabajando. Obviamente ahí lo que tiene que haber es más organización y bueno, claramente la rigurosidad venía de casa, pero ¿cómo hicieron ahí esa primera parte sobre todo? Yo seguí trabajando y esto es también otra enseñanza de emprendimiento bacana y es y que te lo muestra luego el mundo tecnológico y es que el mundo tecnológico antes de lanzarse del todo crea un MVP, que es un mínimo producto viable. Nosotros ni idea de qué era ese MVP ni nada de eso, pero digamos que empíricamente lo empezamos como a analizar y yo dije, yo sigo trabajando mientras vamos creando sitio web, sí, ahí todavía pues apenas Twitter estaba surgiendo, Facebook, todavía no había pues toda la dimensión de redes sociales que hay ahora. Entonces ya, vamos creando sitio web, vamos estructurando los primeros informes sectoriales y según yo vaya viendo eso, decido si me retiro y ya me meto full al tema. Ese primer sitio web y esos primeros informes sectoriales se convirtieron en nuestro MVP. Y cuando teníamos ese MVP,
se mezcló también un tema un poquito personal, y es que en ese momento yo veía mi carrera profesional con una gran proyección, pero esto me empezaba a jalar desde la pasión. Y al final vos tenés que seguir en la vida lo que te diga la cabeza y el corazón juntos, ¿sí? Si vos le haces caso solo a la cabeza, esa decisión es una decisión muy bien racional, pero no una decisión íntegra. Si seguís solamente el corazón, estás metiéndole solamente emocionalidad, y eso no es una decisión íntegra. Pero vos, cuando mezclas cabeza y corazón, ahí encontrás la mejor decisión. Entonces, en ese momento mi cabeza me decía: ¿cómo te vas a retirar de acá? Aquí está un futuro promisorio, pero la pasión me jalaba hacia allá, y también algo de la cabeza me decía: ¿y qué tal si eso se vuelve pues un gran disruptor? Ahí, cuando sale ese primer MVP y cuando empiezo a hacer las reflexiones, yo digo: nada, me retiro, y con la con la liquidación vamos a ver esto hasta cuánto tiempo me da para aguantar y para seguir el despliegue sectorial. Ese fue como el ¿Eso fue al origen. cuánto tiempo, más o menos? Sectorial despega, digamos, en buena medida al año, ¿sí? O sea, 2012 más o menos. 2012. Ok. Exacto, entonces y coinciden pues muchas cosas, y se da el retiro de Sebastián, que ahí pues se pensaba como probablemente el cierre de la compañía, pero se da la entrada de Carlos Mario, la Sebastián banca de solo participó inversión. ese año en la construcción. So- Él so- también trabajaba. sí, sí, exacto, él tenía un trabajo part-time como profe de una U. Entonces, digamos que ahí se dio como, pero se ganó pues Sí, su se ganó su beca, beca y decidió y lo habló y me imagino. Y exacto. claro, cada uno. Entonces se da ahí como el momento de la salida de él, y es: vení, esto se tiene que cerrar o no, pero se da la entrada de Carlos Mario. ¿Cómo llega eso? Contanos. Porque eso Claro, también fue, al final también, vos sí. decís, creo mucho la parte holística en la energía y también eso hay que saberlo. Yo Ujú, particularmente también, y uno también tiene que aprender a escucharse. O sea, estuviste en un momento donde se te iba tu socio, ajá. ya había renunciado, Sí, yo ya tengo me había entendido, ya había retirado. retirado Sí, de sí, la sí. compañía. Entonces estás en esa dualidad. Ujú. ¿Cómo llega esa parte? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? Imagino que es alguien que conociste en tu trayectoria profesional Sí, previa. sí, entonces yo con Carlos Mario tuve la oportunidad de trabajamos juntos en Corfi Colombiana, sí, en roles diferentes. Él en un rol comercial, yo en un rol más desde la parte de riesgo de crédito. Carlos Mario, de hecho, es el que me recomienda para ir a la compañía de factoring, a Factor Dinero, como jefe de riesgos y Ah, ok. planeación. Él ya era allá el gerente regional. Entonces creamos una muy buena amistad, muy desde lo profesional. Y yo me retiré a crear sectorial, él se retiró a crear la banca de inversión, y nos manteníamos en contacto. Ah, ok. ¿Cómo vas? ¿En qué estás? ¿Cómo van las cosas? Y ahí coincide, como el retiro de sectorial de Sebastián. Yo le cuento a Carlos Mario, yo ya le venía ayudando como en el prototipado de algunos Ah, modelos vos de alguna financieros de la forma banca de le inversión. ayudabas a él en su Ujú, propio proyecto. exacto. Ok. Y ahí es donde uno plantea: venga, ¿por qué no hacemos como una especie de swap de acciones? Nosotros, pues los socios de la banca de inversión le compran la participación a Sebastián, y yo me voy y trabajo también en la banca de inversión. Entonces ahí, digamos que se abrieron oportunidades donde terminé como siendo cofundador de sectorial y ayudando a la creación de la banca de inversión, y arrancan como esos dos organizaciones a la par. Un poco para ya empezar y nos empezás a contar qué haces, pues qué Ujú. hace sectorial sobre todo y empezar ya con cuánto arrancaron, Ah, cómo fue el tema, que esas son las preguntas que al final son las que más suman, sí, sí, porque sí, además lo de ustedes es un desarrollo, ahorita nos profundizás un poquito más de lo que hacen pues sí, sí, desde sí. sectorial y esa historia ya desde la empresa, pero cómo fue, con cuánto arrancaron, o sea, el desarrollo, o sea, Sí, sí, ¿qué sí. fue así como ese tema? En Sectorial, construimos un reporte gráfico con el cual podrás priorizar tus nichos de mercado, entendiendo su participación y crecimiento económico. Para conocer más sobre nuestra matriz dinámica, visita www.sectorial.co. No, eso es muy bonito, es muy bacano cuando uno ve como todo lo que ha ocurrido. Es porque, por ejemplo, mira, en la actualidad, Sectorial es una empresa tech de datos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un área tech, ¿sí? Creando una plataforma impresionante que se llama ODA, que es que nuestro sueño con lo que estamos logrando es convertirse el Bloomberg de los sectores, ¿cierto? Ese es el camino que estamos transitando. Pero de lo que pasa hoy a lo que pasaban hace esos 14 años, ¿cómo arrancamos?
creando un presupuesto de cuánto nos valía crear un sitio web bueno, bonito, robusto, que fuera un sitio web que se mostrara como un medio informativo económico sectorial y con unos informes sectoriales. Eso en ese momento nos valió 12 millones de pesos, un poquito más, 12 millones Con de recursos pesos. propios. Sí, claro, entonces Sebastián muy juicioso con sus ahorros, yo con mis ahorros Y liquidación. con la liquidación. Bájele a la rumba, bájele a las salidas. Y arranque, exacto. Exacto, entonces, ¿con qué arrancamos? Con, 12 millones 500 mil pesos fue lo que nos valió el sitio web en ese momento. Luego tuvimos que hacer unas inversiones adicionales, pues y eso terminó como en 15 millones para hacerle pues algunos ajustes al sitio web. Y ese fue el arranque. Que me devuelve un poquito como al inicio, cuando tú eres tan joven y tienes una alta pasión, tú no mides mucho las decisiones. Entonces, en el momento que dijimos, nada, pues creamos un sitio web, montamos informes sectoriales, eso lo va a ver todo el mundo, no existen informes de sectores a ese nivel, pero pues crear un sitio web sin SEO, sin SEM, sin nada de eso, que no teníamos ni idea, es como si tú abres un centro comercial en medio de un desierto, ahí nadie te va a llegar, nadie te va a visitar. Sin locales. Exacto, sin locales. sin locales. Entonces, abrimos ese sitio web y eso pues no vendía absolutamente nada. Entonces ahí es donde a vos se te van consumiendo los ahorros, y empezás a decir, pues pucha, sí sería que tomé la decisión en retirarme, pero bueno, entonces decía, pues igual estoy muy joven, entonces puedo volver como a reubicarme a algo, y se da como la coincidencia de todos estos elementos que mencionaba anteriormente, y Carlos Mario nos empieza, pues, cuando hablo de sectorial, a abrirnos puertas y empieza la atracción de la compañía. Claro, fue a través de él que ya sí Claro. aprendieron cómo era mostrar Sí. el tema. Sí, vos para emprender, vos tenés que ser consciente de cuáles son tus grandes fortalezas, pero sobre todo ser más consciente de cuáles son tus debilidades. Y esas debilidades vos las tenés que cubrir con gente que sea muy duro, muy buena en esas debilidades tuyas. Entonces, si nuestra habilidad era comercial, pues hay que traer un duro comercial. Si tu debilidad es tech, pues tenés que traer un duro en tech, una dura en tech, una dura en mercadeo. ¿Cómo lo hace uno sin Eso, plata? y ese es el otro punto. Si vos tenés un montón de ideas, un montón de ganas, pero no tenés plata, tenés que traer a alguien con recursos financieros que le apueste a eso. En el caso nuestro, sin plata, pero al cabo de un año empieza la atracción, y empieza la atracción con productos recurrentes que nos pagan suscripción. Entonces empieza el ingreso mes a mes, eso te empieza a dar oxígeno, y con esa oxigenación y el crecimiento ahí empiezas a crecer y a estructurar una compañía bajo un modelo que en emprendimiento se llama Bootstrap, que Bootstrap es reinvierta todo lo que está generando. De hecho, la visión pues nuestra, y ahí pues la junta de socios me ha dado como toda la libertad, es de darle un direccionamiento a la compañía muy desde el bootstrap, no desde el levantamiento de recursos, para siempre como poder moldear y llevar Y a tener buen mejor término, control también exacto, lo que queremos hacer. del sueño. Exacto. Controlar el sueño Exacto. ustedes mismos, que Exacto. siempre es Así muy es. válido. Así es. Es que a mí me encanta porque son las preguntas siempre Súper. que nos hacen, ¿cierto? Y por eso, insisto, el nombre de la esencia. Nos gusta es, ¿al cuánto tiempo ya como que respiraron? Pues o respiraste porque ya Sí. me imagino que estabas, pues Carlos ya había llegado, pero Ajá. ¿en qué momento diste, uy? Mira, O sea, sí, como que, porque me imagino que estuviste en la zona gris Claro. se me está acabando el ahorro, Claro. pues sigo viviendo con mi mamá, pues Sí. digamos que no, pero uno se va Sí, sintiendo sí, que sí. se queda respecto a sus amigos, respecto a todos. Hay un montón de factores que influyen. Sí, te influyen muchos temas sociales, mentales, humanos, un montón de O sea, en este un momento montón de podría ser cosas. director de, gerente de... Sí, sí, y- en la actualidad me pregunta, y es probablemente en la actualidad sería el VP corporativo de alguna organización, pero comparo todo lo que ha ocurrido en el sectorial y ha sido pues maravilloso, ¿cierto? Entonces, claro, uno empieza como a tener dudas frente a ese punto. Y, a ver, al año, la entrada de Carlos Mario es vital,
pero ahí todavía nosotros no teníamos un product market fit, ¿cierto? No teníamos un producto no había que pegado, nos todavía encajara. no había ¿sabes? como que, o sea, Que todavía nos uno no diera, está satisfecho. con este producto lo vamos a romper y esto va a ser, no, nada, ahí todavía no lo teníamos. La visión de él, de Carlos Mario, desde el relacionamiento, nos mostró cómo crear ese primer product market fit. Y es un producto que hoy todavía tenemos que se llama Central Informativa Sectorial. Central Informativa Sectorial es una metodología en la cual nosotros procesamos todos los días más o menos unas 700 fuentes de información. Ahí están las diferentes revistas, los diferentes medios de comunicación, ministerios, revistas especializadas, todas las fuentes claves que generan data en Colombia. Cogemos toda esa información, ahí hay data estructurada y desestructurada y la transformamos en un newsletter. Ese newsletter le sirve al empresario para saber día a día qué le está pasando a su sector. Entonces es un track diario de esto es lo que está ocurriendo hoy en mi sector. Ese fue nuestro primer product market fit. Ese product market fit lo desarrollamos bien por ahí a los 2 años y medio. ¿Sí? Uf, tiempo. Entonces, claro, claro, si hubo ahogamiento, claro, como que... entonces tú tienes Claro. el primer año muy teso es del ahorro, ¿sí? El segundo año, con el producto que tenías, lograbas sobrevivir, pero estabas sintiendo que tú ahí no estabas transformando algo, generando pues un desarrollo, creando realmente una organización, una empresa. Pero con ese lograbas sobrevivir, entonces mantenías a la compañía a flote. A esos 2 años y medio que sale, digamos que Central Informativa salió antes, pero bien estructurada, con buena atracción, se da esos 2 años y medio, ahí es donde en lo personal yo sentí esto ya va a coger rumbo. Que yo siento que incluso pues fuimos muy afortunados porque cuando tú miras la media de organizaciones en Colombia son 5 años que se cierran y muchas pues ni siquiera llegan a ese quinto año, sino al tercer año pues ya se están desapareciendo. Nosotros al segundo año y medio ya empezamos a coger la atracción, pasamos como esa etapa inicial de la ideación. Yo creo que esos 2 años y medio terminaron siendo claramente los de la ideación para posterior a esos 2 años y medio empezar como el proceso de tracción en mercado. ¿Y te tocó apelar en ese tiempo a otras fuentes? No sé, dar clases, asesoría, de pronto trabajar en otra cosa, o digamos tus ahorros Sí. y la ventaja que tenías de no, pues, de no tener una gran responsabilidad sirvió mucho en ese sentido. ¿Cómo? Sí, me ayudó mucho haber entrado a la banca de inversión, a Inercia Valor, ¿cierto? Que es la compañía que fundó Carlos Mario. Sí. Porque entonces yo ahí lo que desarrollaba y lo que hacía era estructuración financiera para banca de inversión, que es más o menos lo que aprendí a hacer en donde aprendí pues en mi experiencia y luego pues nutría de otra manera. Entonces ahí yo entré como socio sin salario, pero desarrollamos proyectos financieros. Esos proyectos financieros son reestructurarle la deuda a una compañía o pensar una fusión y adquisición para una empresa. Entonces, a partir de esos honorarios, me daba a mí el ingreso para pues, seguir avanzando como en mi vida desde la parte económica y seguirle metiendo a sectorial hasta que pudiera llegar a ese Y seguramente product se la market motivado fit. por esa pasión de creer en el Claro. proyecto. Por eso valoro mucho eso y aquí a mí me encanta porque nosotros siempre dejamos como un registro, como una nube de lo que es la esencia, lo que hablabas de la mezcla cabeza-corazón, ¿cierto? Para tomar Así es. decisiones inteligentes e integrales, que fue la palabra que vos usaste. Entonces, bueno, entonces ya, listo. Entonces, sectorial, crean el primer Product Market Fit, el que sí conecta. Entonces, contanos desde esa génesis, ¿qué hace sectorial? ¿Por Listo. qué? Porque vos diste una palabra muy bonita y la traigo pues para quienes no conocen el tema de la importancia que tiene el tema de conocer las dinámicas del sector. Es ese tema de democratizar. ¿Era muy difícil acceder a esa información o muy costoso o cómo Sí, era? Pues sí, entonces, a ver, ¿qué ocurre? Empresas que inviertan en áreas de investigaciones económicas son empresas o muy grandes, muy corporativas, y que eso de cierta manera haga parte como de su core de negocio. Entonces, todos los bancos tienen áreas de investigaciones económicas porque en su core de negocio está invertir un monto de recursos importante, bien sean temas de crédito o en diversos tipos de inversión. Entonces, para eso tú necesitas investigaciones económicas que te muestre esos mercados cómo se están moviendo. Ahora bien, la gran mayoría de empresas en Colombia son
micro y pyme, ¿sí? Ahí tienes realmente el 98% del aparato empresarial y corporativo está en ese 2%. Entonces, ¿qué ocurre? Ese resto de empresas, ¿cómo hacen para navegar en aguas turbulentas, más sobre todo en la actualidad? Entonces, nosotros lo que hemos encontrado en el camino es que, a ver, una empresa es sostenible en el tiempo, y cuando me refiero a sostenibilidad no es exclusivamente la parte ambiental, es la sostenibilidad integral, es decir, que una empresa no se muera, que eso es una labor muy clave, porque si una empresa no se muere, hay empleo, hay desarrollo social, hay crecimiento, hay avance como sociedad. Ese es el gran rol de las empresas. El rol de las empresas no es una gente allá ganando mucha plata, que es completamente falso, porque de nuevo el 99% son micropymes, entonces ahí no hay millonarios, sino que el rol de la empresa es cambiar vidas, generar empleo, hacer transformación social. Eso es lo que hace una empresa. Entonces, para que tú avances como sociedad, tienes que hacer hasta lo imposible para que la empresa no se muera. Como una empresa no se muere, lo que nosotros hemos visto en sectorial es con la mezcla de 3 cosas. La primera cosa son las ganas, que la gente que habita en esa empresa le meta ganas a su trabajo. Meterle ganas a su trabajo no es que a uno el jefe le diga ponte la camisa, da la milla extra, sino que sea un ecosistema amigable con todo el mundo, que las personas que habitan en esas empresas vean a su trabajo como un elemento que le está ayudando a cumplir su propósito de vida. Gracias a mi trabajo yo le estoy pudiendo dar educación a mis hijos. Entonces mi trabajo se vuelve propósito de vida. Ahí yo le meto ganas a mi trabajo. Entonces eso es lo primero. Por eso en la actualidad es tan importante nutrir las áreas de talento humano. Áreas de talento humano no son las que ayudan a pagar la nómina o la colilla de pagos, como cosas de esas, no. El área de talento humano es la que transforma la empresa en un ecosistema amigable para todo el mundo, y que las personas ya encontremos propósito de vida. Ahí le meto ganas. Si yo le meto ganas a mi trabajo, viene el segundo elemento. El segundo elemento es yo saber yo qué hago en mi trabajo, yo cómo opero los activos que estoy utilizando en mi trabajo. Ese segundo elemento, ahí se mezclan muchas cosas. Ahí las universidades, la Universidad de Medellín, todas las universidades deben ser muy conscientes de un rol muy clave. Y el rol que las universidades cumplen es enseñarle a las personas cómo van a usar los activos de una empresa, para que las personas no lleguen allá completamente perdidos. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes el primer elemento, es que tienes unas personas con muchas ganas y que saben usar los activos, tú vas teniendo una organización que las probabilidades de quebrarse se reducen, pero no están reducidas al 100%. ¿Cómo las reduces al 100%? Con el tercer elemento. El tercer elemento es el entorno. Cómo esas personas que tienen ganas toman esos activos y lo llevan a las cosas buenas que está pasando en el mercado y las alejan de las cosas malas que van a pasar en el mercado. Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros en sectorial nos encargamos de eso. Mostrarle a las empresas las cosas buenas que van a pasar y las cosas malas que van a pasar, para que esos equipos vayan a las cosas buenas. Eso es acelerarse comercialmente. Las suscripciones de sectorial muestran cuáles son las oportunidades comerciales en los diferentes sectores, entonces puedan materializar esas oportunidades y cojan esos riesgos, esas amenazas para los equipos financieros, los equipos de estrategia, y los activos los saquen de allá. Eso es lo que nosotros hacemos sectorial, y eso, o sea, ese es nuestro propósito, en eso es lo que trabajamos, y ya eso cómo funciona es unas suscripciones. Entonces las personas acceden a www.sectorial.co, hay una sección que se llama productos y ahí están los diversos tipos de suscripciones, los diferentes tipos de estudios que hacen eso. En los diferentes sectores al empresario le muestran cuáles son las oportunidades comerciales, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, para poder navegar esa organización. Claramente, bien lo decís, digamos que en el 98% están las micro y pequeñas empresas, ¿cierto? Usualmente es el sector que, si bien es el más grande, es el que tiene el recurso más limitado para invertir en ciertas, sí, así es. ¿cierto? Más allá del core del negocio, sí, así es. Unos porque no pueden, no tienen, otros porque no entienden, ¿cierto? O no quieren, o lo ven como algo innecesario. Obviamente, todos los que nos estén escuchando después de esta descripción que hiciste, creo que enamoraste a todo el mundo, y yo creo que eso es muy importante sobre el tema. Yo como sé, ¿cierto? Yo me voy a poner como en el rol, ¿cierto? De un empresario Sí. que tiene una empresa mediana. Yo como sé
entendiendo, puede que ni siquiera sepa yo en qué sector me muevo, porque Sí, sí, imagino que sí. ustedes también se enfrentan Sí, a sí, sí. eso. Yo cómo sé cuál es mi servicio ideal dentro de lo que es sectorial, o sea, es Ujú. como o ustedes cómo lo ofrecen, o Sí, yo cómo sé para tomar la mejor decisión a qué me debo suscribir. sí, sí, sí. Todo el sistema está hecho vía suscripción de sectorial. Sí, Ok, todo es suscripción, pero hay un componente que es compras específicas. Entonces, en compras específicas yo puedo comprar una única vez un reporte, un informe. Entonces, si yo no tengo, o sea, es mi primera vez en inserción hacia mercados y entornos, el mejor producto de sectorial es uno de los de menor valor que se llama matriz de dinámica sectorial. Matriz de dinámica sectorial, ¿qué hace? Muestra en 2 hojas todos los sectores de la economía colombiana, cuáles son los que crecen, cuáles son los que no crecen. ¿Eso qué le muestra a uno? Yo dónde me debo ubicar. O sea, en la actualidad, las empresas que dependen del sector carbón, que dependen del sector de la construcción inmobiliaria, no están pasando por momentos agradables. En la actualidad, empresas que dependen del sector comercio, del sector entretenimiento, del sector asociado a la parte agrícola encadenada, la están pasando mejor, ¿sí? Entonces esa matriz de dinámica te muestra dónde están las cosas buenas, dónde están las malas, y entonces uno ahí se ubica. Ese es el primero. Y el segundo es, cuando yo ya veo algo que me interesó, que yo sé que mi producto, mi servicio en mi empresa puede entrar en ese sector, hay un producto que se llama informe sectorial. Un informe sectorial comprado una vez vale 110.000 pesos, ¿sí? Entonces, sí, muy pues la inversión asequible. ¿Y la no es matriz alta. cuánto? Ya que La dimos, matriz vale 350.000 una listo, una vez. sola vez. Ajá, Pues estamos hablando de una inversión mínima, exacto, pues. exacto. Entonces, una vez yo vi la matriz, identifiqué como esos sectores o ese sector, pues voy y compro el informe sectorial de ese sector. Entonces, el informe sectorial de ese sector llega y me dice cómo funciona ese sector, cómo se comporta a futuro, cuáles son sus perspectivas, me muestra los players, las empresas claves de ese sector, me muestra unos indicadores financieros de referencia y me da una matriz DOFA que me dice que hay bueno o malo en el sector. Si esa es mi primera vez frente a temas de entorno. Si yo ya voy un poquito más avanzado, ya hay suscripciones diarias, hay otras que son mensuales, hay otras que son trimestrales, al nivel pues de profundidad que yo voy generando. Y tú ahí implícitamente me hacías una pregunta y es, claro, o sea, cuando nosotros miramos una suscripción de sectorial en promedio, nuestro ticket mensual que nos pagan las empresas es más o menos de 1.100.000, ¿sí? 1.100.000 al año, pues terminan siendo más de 12, 13 millones de pesos. En una compañía micropyme, 13 millones de pesos puede ser su utilidad o menos. Entonces una empresa de esas va a ser compleja que llegue y genere pues o adquiera una suscripción. Por eso están los productos específicos o el producto de una vez. Y nosotros estamos haciendo en este momento un gran cambio, es un pivote de nuestro modelo de negocio, es que hoy nuestra suscripción, el que se suscribe recibe unos informes que son unos PDFs y unos Excel. Nosotros estamos migrando todo esto a ODA, que es nuestra plataforma, para que las personas accedan a una plataforma que a través de tableros de control vean toda esta data. La suscripción más básica a ODA va a arrancar probablemente en 25.000 pesos mensuales. Entonces, si yo tengo información de primer nivel a través de tableros de control que mensualmente me valen 25.000 pesos, ahí es donde logramos la democratización del acceso a estudios económicos de primer nivel. Ese es ¿Y en qué el norte va, que y estamos en qué va metiéndole. Oda? ¿En qué punto estamos? O sea, ODA, hoy sí, porque yo sé que, y gracias a Dios no así, yo creo que ya el que está escuchando dice, ya quiero entrar a Oda. sí, Pues yo quiero, ¿cómo hago? O sea, ¿en qué punto estamos como para saber cuándo es, sí. ya tenemos la salida a mercado, ya, Ujú. digamos, se puede promocionar y entrar? Sí, ODA en este momento está en una lista de espera, es decir, tú ingresas a www.sectorial.co y ahí lo primero que vas a ver es acceder a la lista de espera de ODA. Las personas que están en esa lista de espera van a tener pues un valor de suscripción Especial. diferencial. Ajá. Nosotros en ODA estamos a un mes de terminar el MVP, ¿sí? El mínimo producto viable de esa Que invitamos plataforma. siempre, Ajá, que es lo importante, sobre todo en tecnología. exacto, y este en tech es súper clave. Entonces en un mes liberamos MVP y tenemos 2 meses de lo que lo estamos diciendo es un periodo
de adaptación de nuestros clientes actuales. Nuestros clientes actuales migran de recibir su PDF, de recibir su Excel, de recibir su newsletter al correo electrónico, migran a ODA. Entonces nosotros nos hemos trazado 2 meses de migración de clientes actuales, como todo. ¿Están alrededor de cuántos clientes más o menos? En Sectorial, calificamos mensualmente el desempeño de 16 macrosectores, con el cual podrás diagnosticar el riesgo de operar en un sector. Para conocer sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Nosotros como base tenemos 70 clientes, ¿sí? Esos son nuestros principales clientes, de esos que te pagan una suscripción que arrancan en millones de pesos hasta la suscripción más alta que nos pagan. Hay una empresa que nos paga 55 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Claro, es muy variable por el tamaño, claro, y por la necesidad de datos. Exacto. Entonces vamos a la migración de estos clientes actuales, adaptación, un proceso natural ahí. Y pasados esos 2 meses ya es toda la liberación a mercado. Entonces estamos más o menos a 3 meses. Estamos muy cerquita pues a que ya lograr ese propósito de democratización de la información. Me vuelvo un poquito porque empezaste a hablar de ODA y es también desde el punto de vista sobre todo del micro, del empresario más pequeño que ese es el que se la sortea, el que está... ¿Para qué le sirve esa información? O sea, ¿qué hace con esa información? O sea, ¿es fácil de entender? ¿Ustedes lo acompañan en ese sentido? O sea, yo encontré lo voy a decir así, si me equivoco, te pido excusa. Yo encuentro esa ventana de oportunidad en la matriz o en el informe. Yo encuentro que es por acá, ¿cierto? Pero yo no sé qué hacer con esa información. Sí. Mira. ¿Para qué es importante primero y después, digamos, ustedes cómo lo acompañan en ese sentido, o si lo hacen o no, o qué le recomendarías, pues, digamos, al empresario, al emprendedor? Mira, Mauricio, hay un tema súper teso y es que lo que nosotros hemos encontrado en este tiempo es que el que más sabe del sector y el que más sabe materializar las oportunidades del sector es el mismo empresario. Lo que pasa es que no tiene tiempo de pensar estratégicamente por estar en lo táctico. Estar en lo táctico es que tengo que pagar la nómina, tengo que hacer las compras, tengo que entregar ese pedido, y el día a día hace que a uno se envuelva. Nuestra recomendación es, el empresario que lastimosamente no pueda sacar algún tiempo para pensar en la estrategia y algún tiempo es por lo menos sáquele una horita semanal al tema de la estrategia. El que no lo puede hacer, nuestro producto no le va a ser de utilidad. Sí, tiene que haber por lo menos una horita a la semana que nuestra información la pueda procesar, la pueda analizar, porque ella misma le va a empezar a mostrar todo ese norte. Un tema también que yo siento que ha sido como el impacto favorable que nosotros hemos tenido, es que nosotros nos alejamos, nosotros somos muy rigurosos técnicamente, pero nos alejamos del mundo técnico, de los grandes analistas y pensadores técnicos económicos del país. Esas personas son súper claves, esas personas son súper necesarias. Nosotros lo que hicimos es, vamos a hacer elementos técnicos pero prácticos. Entonces, un estudio nuestro no es más extenso de 6 páginas. Un estudio nuestro, el lenguaje no es técnico. Eso te iba a preguntar, práctico. ¿Qué tan fácil es digerir la información? Sí, es hecho para todo tipo de personas, ¿sí? Para todo tipo de roles. De hecho, los roles que consumen nuestra información son áreas de comunicaciones, áreas de mercadeo, áreas de estrategia, áreas de finanzas, áreas comerciales y gerencias generales. Son 6. Entonces mira que ahí hay una simbiosis, ¿cierto? Claro. Ahí hay diferentes tipos de habilidades cognitivas, hay diferentes tipos de destrezas. Tú no necesitas ser el gran financiero, el gran técnico para que nuestra información sea de utilidad, porque se crea precisamente para ser práctica y útil. ¿Qué retos se han enfrentado para llegar a eso? O sea, como en estos, ya estamos hablando que 14, 15 años más o menos, ¿con qué retos se han encontrado, digamos, hasta llegar a esta, digamos, ya esta tranquilidad, entre comillas, pero ya te pregunto para ir cerrando también sobre los retos y lo que viene en esta tarea de llegar a eso, a esa democratización de la información? Muchos, a ver. O sea, la misma banca, o sea, han encontrado ahí también restricciones, o sea, Mira, el primer gran reto fue que nos abrieran las puertas. Sí, ese fue el gran reto inicial que nos enfrentamos. Logramos que nos abrieran las puertas. Luego,
el gran reto, y yo creo que esa fue falla mía, y es que cuando tú eres emprendedor, tú crees que tu propósito es el mismo de tu equipo. Cuando los emprendimientos empiezan a crecer, tú empiezas a contratar equipo. Cuando tú empiezas a contratar equipo, estás siendo responsable de llevar a tu organización diversas historias de vida, ¿sí? Esas diversas historias de vida tú no las puedes comparar con tu vida, ¿sí? Si tu propósito de vida es sacar esa empresa adelante, probablemente no es el propósito de las personas que te acompañan, pero esas personas que te acompañan están dándote algo súper valioso que es su tiempo para ayudarte a vos a cumplir ese propósito. Yo eso lo vine a entender muy tarde. Entonces, ¿qué pasó? Para mí fue un reto gigante lograr que las personas no me rotaran. Si las personas me rotaban demasiado, ¿sí? Yo sentía, no están entendiendo la filosofía de esta compañía, no están entendiendo el propósito, no le están metiendo ganas. No. Eso no era problema de ninguna de esas personas, era un problema mío. Yo no entendí que el propósito que yo estaba persiguiendo no era el mismo propósito de vida de las personas. Y ahí quien me ayudó más en eso es nuestra directora técnica y económica, ella se llama Joana Gómez. Joana empezó a crear un sitio de trabajo donde se empezara a materializar el propósito de vida de las personas. Wow. Y ahí paró la rotación, ¿sí? Ahí bajó la rotación. Entonces muchas veces el emprendedor cree que porque desarrolló ese emprendimiento, él se la sabe toda. No, vos sos súper ignorante cuando emprendes y te das cuenta de los otros talentos, lo que te nutren. Ese fue nuestro segundo gran reto. Y gracias a Joana y su conocimiento y lograr eso, nuestro nivel de rotación disminuyó. El tercer elemento yo siento que fue reto fue ya transformar una compañía de base económica que hace PDFs y Excel a volverse una compañía tech. Entonces, ¿cómo traes un talento tech? ¿Cómo desarrollas ese tipo de elementos? Ahí siguen retos, pero vamos por un camino adecuado. Yo creo que ahí ya lo estamos cumpliendo bien. Y ya se viene el cuarto elemento y es que será un reto futuro y es al momento en que nosotros ya ODA está en mercado y empieza ODA a tener tracción, nuestro foco ya está en la internacionalización. Y cuando piensas en internacionalización, vos tenés, y esto es una crítica a nosotros en Medellín, o sea, yo amo mi ciudad y la quiero con todo mi corazón, pero critico mucho de mi ciudad y de nuestra cultura que nosotros nos creemos los mejores, ¿sí? Cuando tú quieres internacionalizar una compañía, tienes que irte a entender la cultura de ese país al cual tú quieres conquistar y vas a entender que ellos saben mucho más que vos. Vos no llegas allá a enseñar nada, vos llegas a aprender y aprendiendo de esa cultura es donde vas a empezar a entender si vos entras ahí o no. Entonces yo creo que ese va a ser el cuarto reto que vamos a enfrentar próximamente porque ya estamos pensando el camino de internacionalización. ¿A dónde están mirando? Mira, pusieron los ojos? ¿Dónde? Esto es particular porque cuando tú emprendes en Latinoamérica, tú por instinto y porque tienes unos grandes referentes globales, las startups que han empezado a ser multilatinas, que se van para México y se van para Brasil. Claro, México y Brasil son los mayores mercados económicos de nuestra región, pero tiene unos retos enormes. Brasil es un país completamente cerrado. México en este mundo arancelario no la está pasando nada bien. Nosotros decidimos que nuestro primer camino es Perú. ¿Por qué Perú? Perú tiene para el modelo nuestro dos grandes ventajas. Primera ventaja, Perú tiene muy buenos datos. Sí, es un país que es muy juicioso con los datos. Colombia es un país también muy juicioso con los datos. Entonces, para nosotros la data es materia prima, ¿sí? Entonces, ese primer elemento. Y hay segundo elemento estratégico, es que Perú económicamente te lo explica por ahí en un 80% Lima. Entonces, tú puedes aterrizar en Lima y ya estás cubriendo el 80% de un mercado. Tendrías que sumarle Arequipa, ¿cierto? Pero aterrizando en Lima, tú ya estás conquistando probablemente entre el 70 al 80% de un país completo, diferente a Colombia. Colombia, tú aterrizas en Bogotá. Es un país distinto en cada región. Claro, tú aterrizas en Bogotá y Cundinamarca tienes el 25%, aterrizas en Antioquia tienes el 10%, te vas a Valle del Cauca también tienes un 10%, sumas todo el Caribe tienes el 10%, entonces tú tienes que hacer unas siembras en un montón de regiones, mientras que en Perú
relativamente tendrías más centralizado el tema. que sembrar en un solo lugar. Hombre, Alejandro, ya tenemos que ir cerrando, Ujú. agradeciéndote. Yo creo que esto fue como una conversación experiencial y una masterclass muy interesante Súper. y sé que va a tener mucho valor para todos los que la estén escuchando. A nosotros nos gusta cerrar, ¿cierto? Porque así se llama desde la esencia. Si yo te preguntara una palabra, una frase, pues o lo que se te ocurra, ¿cuál crees que es la esencia de emprender de Alejandro, del ser humano, la de emprendedor de Alejandro? Yo creo que yo lo definiría como constancia consciente. ¿Qué es constancia consciente? Es primero a la conciencia y es entender cuáles son tus debilidades, nutrirlas y una vez las tenés nutridas, meterle toda la constancia para sacar ese proyecto adelante. Pero si vos ya desde la conciencia viste, evaluaste que eso no es por ahí, no le metas constancia, que vas a generar unos grandes arrepentimientos posteriormente. Entonces, en el caso sí, personal es constancia consciente. Yo soy consciente de que yo no me las sé todas, que mi equipo es mucho mejor que yo y por eso está en el equipo. Y yo me encargo es de ser constante para poder sacar las cosas No, adelante. brutal, brutal. De verdad, Alejandro, muchísimas gracias por esta conversación. De antemano, desearte todo el éxito, sobre todo en este nueva aventura de Oda y todo lo que se viene. Imagino que es un reto enorme, lo de la internacionalización en Perú. Desearte todo el éxito. Y gracias a todos también, ¿cierto? A los que se suman a esta conversación, invitarlos también a otro episodio donde vamos a tener otra conversación, así como esta. Se las voy a recomendar. Es muy buena, quedó de verdad una de las grandes conversaciones que hemos tenido. Gracias. Donde tendremos otro invitado, otra experiencia maravillosa y que nos va a permitir seguir descubriendo y construyendo cómo es la esencia de emprender. La esencia de emprender.